Cargar la presentación. Bueno, el tema que tenemos que empezar a tratar ahora se refiere a dinámica de los fluidos, ¿no? Como siempre en este curso, como es un curso introductorio, vemos los aspectos fundamentales, es decir, el conjunto de ecuaciones básicas que gobiernan el movimiento de los fluidos, ¿no? Esto se llama dinámica de los fluidos o hidrodinámica cuando nos referimos a que el fluido principal es el agua, ¿no? Que es lo que queremos estudiar en nuestros cursos, ¿no? Cuando vimos propiedades físicas de los fluidos, habíamos hecho la consideración que para facilitar el estudio, nosotros podemos clasificar a los fluidos en general, a los líquidos en particular, en líquidos ideales o líquidos reales. Donde vamos a designar como líquidos ideales aquellos que carecen de viscosidad. En rigor, todos los líquidos en la naturaleza tienen viscosidad, pero existen determinados problemas para los cuales la consideración del efecto de la viscosidad puede ser marginal, y podemos desarrollar las ecuaciones de una manera mucho más simplificada, en términos de la abstracción de la presencia de la viscosidad y después incorporar factores correctivos para tener en cuenta el efecto de la viscosidad. O de entrada podemos ir al tratamiento de los líquidos reales viscosos, que son todos los líquidos, incorporando de entrada el efecto de la viscosidad, con lo cual las ecuaciones se van a complicar un poquito más. Entonces, vamos a recurrir a este artificio de idealizar la presencia de la viscosidad para el análisis de las consideraciones generales que rigen las ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos. Todas estas ecuaciones fundamentales están basadas en los principios generales de la física, ¿no? Que son los famosos principios de conservación, que nosotros los estudiamos desde que entramos en la facultad, desde el curso de ingresos, que son el principio de conservación de la masa, el principio de conservación de la materia, ¿verdad? El principio de conservación de la cantidad de movimiento, que se expresa a través de la ecuación fundamental de la dinámica de Newton, y el principio de conservación de la energía, ¿no? Esos principios de conservación aplicados a una parcela de fluido, sea un volumen de control grande, finito, o una parcela de fluido infinitesimal, nos van a llevar a las distintas ecuaciones, ¿no? Igualmente, al considerar esos tres principios de conservación y considerar las dos maneras de enfocar los fluidos como fluidos ideales por un lado o fluidos reales por otro, nos llevan a una variedad en cuanto a la forma más simplificada o más complejizada de las ecuaciones que vamos a obtener. En particular, de acuerdo al interés concreto que tenemos nosotros en esta asignatura, de avanzar con el conocimiento de la dinámica de fluidos para poder resolver problemas de la vida real que hacen a los ingenieros hidráulicos, a los ingenieros civiles, nos vamos a encontrar con todas estas ecuaciones que yo les voy a comentar a continuación. Si aplicamos el principio de conservación de la masa, eso nos va a conducir a la que llamamos ecuación
de continuidad. Si recuerdan, cuando vimos cinemática en la clase anterior, puede ser aplicadas a flujos tridimensionales, en los cuales vamos a obtener una ecuación de continuidad más rigurosa, más completa, o puede ser aplicada para flujos unidimensionales o tubos de corriente. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿verdad?, en la clase pasada que existen determinadas categorías de problemas en las cuales los líquidos se conducen por conducciones en donde la dirección predominante del flujo se da en una dirección, ¿verdad? En donde hay una dirección predominante del flujo, que pueden ser tuberías, pueden ser canales, pueden ser arroyitos, pueden ser ríos pequeños, ¿verdad? En ese caso lo podemos caracterizar por flujos unidimensionales o por tubos de corriente, y en estas situaciones las ecuaciones que obtenemos son mucho más sencillas. Entonces vamos a ver como dos versiones de la ecuación de continuidad, una para flujo tridimensional y otra para flujo unidimensional. Las ecuaciones dinámicas para los líquidos ideales, o sea, invícidos, carentes de viscosidad, nos van a conducir a lo que se llaman las ecuaciones de Euler, que también tienen una versión para flujos tridimensionales y una versión para tubos de corriente. Vamos a ver también las ecuaciones dinámicas aplicadas a líquidos reales, los cuales nos van a conducir a lo que se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, que son las más generales porque son líquidos reales y flujos tridimensionales. Esas son las más completas que vamos a tener. Como decíamos, en este caso estamos analizando para partículas fluidas. Después vamos a ver para volúmenes de control finitos, fijos en el espacio, la ecuación de conservación de la energía, que nos conduce a lo que se llama el teorema de Bernoulli, que tiene una versión para líquidos ideales y para líquidos reales. Y se puede obtener tanto mediante una integración de las ecuaciones de flujo tridimensional o una integración de las ecuaciones para un tubo de corriente. Finalmente, las versiones de las ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento para volúmenes de control tridimensionales y tubos de corriente. Todo este conjunto de ecuaciones que vamos a ir desarrollando, como les digo, son las que más se utilizan en sus diversas formas para resolver problemas de la vida real de los ingenieros. Bien, como decíamos, las dos formas de acometer el enfoque es, por un lado, líquidos ideales y líquidos reales, pero también por otro en cuanto a las simplificaciones referidas a la escala del análisis. ¿Por qué? Porque si consideramos un campo de flujo definido a través de unas líneas de corriente, podemos tener aquí un volumen de control, que sería una región del espacio, para hacer el análisis referido a esta región, o bien hacer el análisis referido a una partícula o a un subconjunto espacial que tendrá una formita de paralelepípedo o de acuerdo a nuestra conveniencia, pero que sea un elemento infinitesimal, es decir, un elemento diferencial de volumen. Considerando ese elemento diferencial de volumen, vamos a encontrar la primera versión de la ecuación de continuidad, que va a ser válida para el caso más general que podamos imaginarnos, un flujo tridimensional no permanente y un fluido compresible. Puede ser un gas o un líquido, ¿no? Generalmente los gases son altamente compresibles, los líquidos son muy poco compresibles y se pueden considerar a los efectos prácticos incompresibles. Entonces, si consideramos este elementito infinitesimal, inmerso en el seno de un fluido en movimiento, y consideramos que ese fluido en movimiento tiene una densidad ρ, el flujo de masa a través de las
paredes del volumen de control ese infinitesimal será, vamos a tener flujo de masa, el elemento ese tiene 6 caras, ¿verdad? Es como un cubito, un paralelepípedo de 6 caras. Vamos a, para no empastar demasiado el dibujo con muchas ecuaciones, vamos a considerar únicamente para la visualización inicial la dirección Y, la dirección horizontal, que es la más fácil de ver en el plano, ¿no? Y vamos a considerar que el flujo es predominantemente de izquierda a derecha, en esa dirección. Entonces, fíjense ustedes que si el flujo neto de masa vectorial, pues una cantidad vectorial, es el producto de ρ por la velocidad en el centro del elementito, donde v va a ser la velocidad en el centro del elementito, esa velocidad, como es una magnitud vectorial, ¿verdad? Tiene 3 componentes, v sub x, v sub y y v sub z. Entonces, el flujo entrante por esta pared, por esta cara anterior, está entrando flujo al elementito, va a ser v por la respectiva componente, ρ por la respectiva componente de la velocidad v sub y, menos lo que ha variado ese flujo en esta distancia que es diferencial de y sobre 2, que va a ser la derivada respecto a y de ρ por v sub y. Y concomitantemente, el flujo que está saliendo va a ser lo que teníamos aquí, que era ρ por v sub y, más, ¿verdad?, lo que ha variado en esa distancia, que va a ser derivada con respecto a y de ρ por v sub y por la distancia que es diferencial de y sobre 2. Lo mismo tendremos en las direcciones x y en las direcciones z, ¿verdad? Entonces, vamos a plantear el principio de conservación de la masa para ese elementito infinitesimal. ¿Qué nos dice el principio de conservación de la masa? Que la cantidad de materia, ¿verdad?, considerada si ese elementito está fijo en el espacio y el flujo está pasando, la cantidad de materia se tiene que permanecer constante, ¿verdad? La cantidad de materia tiene que permanecer constante. Vale decir que la potencial variación de la masa en el tiempo tiene que ser igual a 0, porque la masa no se transforma a través del tiempo, ¿verdad? Se conserva a través del tiempo, por lo tanto, la variación de la masa respecto al tiempo tiene que ser igual a 0 para el elementito este. ¿Y de qué forma podemos tener variación de la masa? O las potenciales variaciones de masa, ¿a qué obedecen? Bueno, a 2 componentes principales. Una que es que la cantidad neta de masa que atraviesa la superficie exterior del elemento en la unidad de tiempo, ¿verdad? Esto que estamos viendo, que parte está entrando, parte está saliendo, parte está entrando, parte está saliendo. O sea que vamos a tener aquí 6 componentes, ¿verdad? 6 componentes para este elementito. ¿Y qué otra fuente de variación de masa podemos tener? Bueno, la rapidez de variación contenida de esa masa en el interior del elementito, ¿verdad? O sea, la variación temporal de la masa en el interior del elementito. En el caso del primer término de esta cantidad, ¿verdad?, para las 2 caras del paralelepípedo normales al eje Y, que es la que hemos considerado, ¿verdad?, las 2 caras, vamos a tener que lo que sale, el flujo neto de masa a través de esas 2 paredes va a ser lo que sale menos lo que entra. Lo que sale es esto, obviamente multiplicado por el área, ¿verdad? Flujo neto por el área, ¿verdad? Por diferencial de x, diferencial de z, diferencial de x, diferencial de z es la pared del elementito ese. Lo que sale menos lo que entra, o sea, esto por esta superficie menos esto por la misma superficie. Haciendo las cuentas, nos queda, ¿verdad?, un medio menos un medio, o sea, un medio más un medio es 1, ¿verdad? O sea, nos va a quedar derivada respecto de y, de ρ por v sub y, diferencial de x, diferencial de y, diferencial z. Si hacemos lo mismo para las otras 4 caras, ¿verdad?, de las otras 2 direcciones, vamos a tener respecto de x, respecto de y, respecto de z y diferencial de volumen como factor común.
¿Por qué? Porque las otras dos direcciones vamos a obtener derivada respecto de x de ρ por b sub x por diferencial de b, y para la dirección vertical vamos a tener derivada respecto de z de ρ por b sub z por diferencial de volumen. O sea que esta sería el flujo neto de masa a través de las 6 caras de ese elementito, ¿verdad? Son las 6 componentes ya sumadas, ¿verdad? Aquí. Y simplificadas, obviamente, porque un medio más un medio en todos los casos es 1. Y este término que tenemos aquí, que es la rapidez de la variación de la masa contenida dentro del elemento, es la derivada la derivada parcial con respecto al tiempo de la masa. Y la masa del elementito es su densidad por su volumen, o sea, ρ, que es la densidad del agua, por diferencial de volumen. O sea que vamos a tener que sumar esto más esto para obtener la ecuación de continuidad. Haciendo esa cuenta, sumamos ambas cantidades, igual a 0, y tenemos en cuenta que el volumen del elemento infinitesimal permanece inalterable en el tiempo porque está fijo ahí en el espacio, ¿verdad? Y en el tiempo. Entonces, dividimos miembro a miembro entre la diferencial de volumen, esta parte sale fuera del argumento de derivación y nos queda esta expresión. Derivada respecto de x de ρ por b sub x, más derivada respecto de y de ρ por b sub y, más derivada respecto de z de ρ por b sub z, más la derivada de ρ respecto de t igual a 0. Esta que está aquí es, esta que está aquí, sombreadita aquí en celestecito, es la ecuación general de continuidad para un el elemento infinitesimal de el caso más general, que sería flujo tridimensional, no permanente y fluido compresible. A esta ecuación la podemos simplificar haciendo 3 consideraciones adicionales, que sería, en el caso de que tengamos flujo permanente de un fluido cualquiera, que puede ser compresible o incompresible, pero que sea permanente, el hecho de que sea permanente, tal como habíamos visto en la clasificación de flujos la clase pasada, las componentes respecto al tiempo se anulan, ¿verdad? Entonces, todo lo que sean componentes respecto al tiempo se anulan, o sea, se anula este último término y nos queda que esta es la expresión que nos queda, ¿verdad? Anulada la componente temporal. O sea que esta ecuación se simplifica para el caso de flujo permanente. Ahora, si el flujo, si el fluido fuera incompresible, pero el flujo fuera no permanente, ¿qué quiere decir? Al ser el fluido incompresible, quiere decir que la densidad no varía ni con el espacio ni con el tiempo, permanece constante, ¿verdad? Al ser el fluido incompresible, la densidad no varía de un punto a otro, ni tampoco varía en un punto dado con el tiempo. Entonces, al ser una constante, la derivada de una constante es igual a 0, y al salir la densidad como factor común en estas 3 componentes, dividimos miembro a miembro entre la densidad y nos queda esta expresión que está aquí. Las derivadas de las componentes de las velocidades respecto a sus direcciones homólogas sumadas entre sí tienen que ser igual a 0. Esta es la forma de la ecuación de continuidad para flujo no permanente de un fluido incompresible, como puede ser el agua. Pero también podemos tener de que el fluido sea incompresible y de que el flujo sea permanente. Nuevamente, la densidad es constante y los elementos, las variaciones respecto al tiempo igual a 0, nos conduce a la misma forma de la ecuación general. O sea que a no ser que se especifique lo contrario, nosotros vamos a usar esta forma como la forma más característica de la ecuación de continuidad que vamos a utilizar en los problemas vinculados con el agua. Con excepción de algunas situaciones especiales en las que la compresibilidad del agua puede jugar un rol importante. Por ejemplo, cuando estudiemos en tuberías el flujo de un fluido no permanente que genera el efecto que se llama golpe de ariete, es decir, el cierre brusco de una válvula, la masa de fluido que se está moviendo
en esa tubería. Si uno le cierra la válvula se agolpa sobre esa válvula y genera un efecto de compresión en un instante breve de tiempo, y en ese caso sí vamos a considerar esta, que es la ecuación más completa. ¿Mm? Pero en general, en la mayor parte de los problemas de tipo práctico, consideramos esta como la ecuación general de continuidad para un fluido de baja compresibilidad como lo es el agua. ¿Qué es lo que pasa si tenemos un tubo de corriente? Es decir, un fluido que se está moviendo en una situación donde hay una dirección predominante del flujo. Puede ser en una tubería, en un canal, en un río. Aplicamos el mismo principio, ¿verdad? Cantidad neta de masa que atraviesa la superficie del elemento en la unidad de tiempo más rapidez de variación de la masa contenida dentro del elemento. Ahora, en lugar de considerar un elemento en forma de paralelepípedo, en forma de un cubito, lo que hacemos es tomar el tubo de corriente, que tendrá aquí en esta sección 1 un área transversal A sub 1, en esta sección 2 un área A sub 2. A mitad de camino vamos a considerar como S una coordenada curvilínea longitudinal que va por el eje del tubo de corriente. Vamos a considerar un elemento infinitesimal, ¿verdad? Definido a través de dos secciones transversales separadas entre sí una distancia diferencial de S y con áreas elemental diferencial de A, de forma que ese elementito tiene una forma más o menos cilíndrica. Más o menos cilíndrica. O sea que el elementito que vamos a considerar es este cilindrito que está aquí en celestito sombreado, que tendrá un área transversal diferencial de A y una altura diferencial de S. Entonces, ¿qué va a ser? El flujo neto va a ser lo que sale menos lo que entra. Y lo que sale es esto, ρ por B por A, más la variación de ρ por B por A por diferencial de S, ¿verdad? Menos lo que entra, que es ρ por B por A. Haciendo las cuentas, la simplificación, con este se me simplifica y nos queda derivada respecto a S de ρ por B por A diferencial de S. Esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1 con números romanos. Mientras que a la componente 2 va a ser la rapidez de cambio de la masa contenida en el elemento, ¿verdad? Es un cilindro, ¿verdad? Base por altura es el volumen, por la densidad es la masa, ¿verdad? Derivada de masa respecto a T es la componente 2. Sumando 1 más 2 nos queda esta expresión. Como la altura esta, o la longitud esta, perdón, diferencial de S, es independiente del tiempo, ¿verdad? Porque está ahí fija en el espacio y no varía con el tiempo. Lo que puede hacer es sacar como factor común fuera de la derivada aquí y fuera aquí, ¿verdad? Y dividimos miembro a miembro entre diferencial de S, nos queda esta versión de la ecuación de continuidad. Y si consideramos un fluido de baja compresibilidad o incompresible como el agua, la densidad va a ser constante, la densidad sale como factor común aquí afuera, dividimos miembro a miembro y nos queda esta expresión, en donde el producto del área por la velocidad media es el caudal. O sea, esta ecuación sería la ecuación de continuidad para un tubo de corriente cuando el flujo es no permanente. Fíjense ustedes que derivada del caudal respecto a S, donde S es la coordenada longitudinal, más la derivada del área transversal con respecto a T igual a 0, sería la ecuación de continuidad para un flujo no permanente de un fluido incompresible. Se puede simplificar esta ecuación. ¿De qué manera? Bueno, si el flujo es permanente, ¿verdad? Si el flujo es permanente, derivada con respecto a S de ρ por B por A igual a 0. O si ustedes quieren, derivada de una constante, si la derivada de algo es igual a 0, quiere decir que ese algo es una constante. O sea, ρ por B por A es una constante, ¿verdad? Y si el fluido es incompresible, ρ es una constante, entonces
A por B tiene que ser igual a constante, lo cual quiere decir que el producto del área por la velocidad media a lo largo del tubo de corriente tiene que ser igual al caudal, ¿eh? O sea, A1 por B1 igual a A2 por B2 igual a por B, en cualquier sección tiene que ser igual al caudal. Esta sería la ecuación de continuidad para flujo uniforme. Entonces ya hemos visto la ecuación de continuidad para flujo tridimensional y para un tubo de corriente, las dos maneras de presentar la ecuación de continuidad. Vamos a ver ahora las ecuaciones dinámicas, recordando, digamos, las fuerzas actuantes sobre un fluido. Para eso vamos a considerar un volumen de control. Esto ya lo hemos visto, lo recordamos. Un volumen de control delimitado exteriormente por una superficie de control. Y en el mismo recordar que sobre ese volumen de control actúan fuerzas de naturaleza diferenciada, que son fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Para evaluar las fuerzas de superficie consideramos un elemento infinitesimal de área sobre la superficie de control, que sería este elementito, y ahí estarán actuando las fuerzas de superficie, que le llamamos F sub S, las cuales tendrán, ¿verdad?, dos componentes fundamentales, una en la dirección de la normal, a ese elementito que le vamos a llamar esfuerzos normales, que sería diferencial de F sub S sub sigma, para denotar que son esfuerzos normales, y otra componente tangencial a ese elementito que va a ser diferencial de F sub tau, esfuerzos tangenciales. En el caso de los fluidos, los esfuerzos normales no son de tracción, sino son de compresión y se deben a las presiones, y los esfuerzos tangenciales se deben a las fuerzas de cizallamiento generadas por la fricción, debidas a la viscosidad por un lado, a la turbulencia por otro, ¿no? Estas van a ser las fuerzas que actúan a nivel de la superficie, mientras que las fuerzas de cuerpos están gobernadas por los campos de fuerzas que determinan la masa del elementito, ¿verdad? En el caso particular nuestro, el campo gravitatorio terrestre. Entonces, vamos a empezar a desarrollar las ecuaciones dinámicas del movimiento, considerando no un volumen de control en primera instancia, sino un elemento infinitesimal, tal como al igual que el que hemos considerado previamente en la ecuación de continuidad. Entonces, haciendo un zoom de ese elementito infinitesimal, las fuerzas actuantes van a ser, a nivel de superficie, las 9, ¿verdad? Que son definidas a través de triadas, porque son 6 a nivel de superficies y 3 a nivel de cuerpo, ¿verdad? 9 fuerzas. Donde a nivel de superficies tendremos estas tensiones normales y tensiones tangenciales, ¿verdad? Que definen un poco lo que se llama, aquí tenemos más detalladamente, lo que llamamos el tensor de tensiones, ¿verdad? El tensor de tensiones actuando en un elementito infinitesimal. Mientras que en el centro de gravedad tendremos concentradas las fuerzas de masa, fuerzas de cuerpo, ¿verdad? Que lo vamos a llamar X mayúscula en negrita, Y mayúscula en negrita, Z mayúscula en negrita, para simplificar la notación. En algunos textos aparecen como B sub X, B larga, ¿no? De body, de cuerpo. B larga X, B larga Y, B larga Z. Y en algunos otros textos aparecen como MX, MY y MZ como fuerzas másicas, ¿no? Es lo mismo. Entonces, haciendo el análisis, vamos a encontrar en primer lugar las ecuaciones dinámicas para el caso de los fluidos ideales, o el caso de un líquido ideal como el agua. Recordemos que un líquido ideal es un líquido carente de viscosidad.
al no tener la viscosidad, desaparecen las fuerzas tangenciales, ¿m? Y únicamente actúan las fuerzas normales debidas a la presión. Entonces, si consideramos que en el centro de gravedad G del elementito la presión vale X, ¿m? Que va a ser una función escalar continua en el espacio, o sea, una función de X, Y, Z continua en el espacio, si la presión aquí vale P, en G la presión vale P, vamos a tener que las fuerzas actuantes a nivel de la superficie debido a la presión va a ser, aquí la presión en este punto va a ser P menos la derivada parcial de P respecto de Y, porque es la dirección horizontal, por esta distancia, por diferencial de Y sobre 2. De aquí hasta aquí es diferencial de Y sobre 2 porque el elementito tiene dimensiones, diferencial de X, diferencial de Y y diferencial de Z, ¿verdad? Por el área en la que actúa, porque estamos considerando fuerza. Fuerza es presión por área. Diferencial de X, diferencial de Z. Diferencial de X, diferencial de Z. Mientras que la fuerza aquí, en este punto, donde tengo el cursor aquí, va a ser la presión en ese punto, que es P, que era la presión aquí, más lo que ha variado la presión en esta dirección, P más la derivada de P respecto a Y por diferencial de Y sobre 2, por el área en la que actúa diferencial de X, diferencial de Z. Lo mismo para las dimensiones, para las direcciones, perdón, X y para la dirección vertical Z. Recordemos que en el centro de gravedad tenemos concentradas las tres fuerzas básicas o fuerzas de cuerpo. Entonces, la ecuación dinámica para líquidos ideales, invícidos, carentes de viscosidad o ecuaciones de Euler se expresan a través de la consideración de la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Como estamos hablando de un elemento diferencial, la masa es también infinitesimal, diferencial de masa. Entonces, esta masa diferencial de M va a ser densidad por volumen, ρ por dx de y de z. Diferencial de M es densidad por volumen. Y si se aplica la ecuación dinámica, en la dirección del eje X se obtiene sumatoria de fuerzas actuantes en el eje X, va a ser la fuerza de cuerpo en el eje X, las fuerzas debidas a la presión en el eje X, esta positiva y esta negativa, positiva y negativa, y eso va a ser igual a masa por aceleración, masa por la aceleración en X. Si se divide miembro a miembro entre la masa del elementito, si dividimos miembro a miembro entre esta cantidad, como vamos a tener que nos queda nada más que X, que sería la fuerza de masa en la dirección X. Haciendo las cuentas, este P con este P se me simplifican, este menos con este menos se me hacen menos un medio es menos 1, ¿verdad? O sea, menos 1 sobre ρ por derivada de P respecto de X, y esto va a ser igual a la aceleración en X. Donde la aceleración en X, si recordamos de cinemática de fluido, va a ser derivada total de V sub X respecto al tiempo. O sea que para el eje X nos queda esta expresión. Si hacemos lo mismo en las otras dos direcciones, nos queda para X, para Y y para Z. Donde podemos desarrollar las expresiones de las aceleraciones. ¿Se acuerdan cuando vimos en la clase pasada? Aceleración local más aceleración convectiva.
aceleración local más aceleración convectiva. Entonces aquí tenemos las tres componentes, digamos, las tres componentes de aceleración local y las 9 componentes de aceleración convectiva. Esta sería la forma más desarrollada, la más larga, la más completa de expresar las que se llaman ecuaciones de Euler. Las ecuaciones de Euler son válidas para un flujo de un fluido ideal, tridimensional, en las tres dimensiones. En las tres dimensiones. Fíjense que estas ecuaciones, así como están expresadas en términos dimensionales, se expresan en fuerzas por unidad de masa. ¿Por qué? Porque aquí habíamos dividido entre la masa, ¿verdad? Aquí habíamos puesto fuerzas y a estas fuerzas la habíamos dividido entre la masa. O sea, son fuerzas por unidad de masa. Entonces, vamos a hacer ahora un pequeño artificio matemático. Estas son las ecuaciones de Euler. Estas son en forma compacta, esta en forma desagregada. Vamos a tomar las ecuaciones de Euler, vamos a tomar estas y vamos a multiplicar la primera por diferencial de X, la segunda por diferencial de Y y la tercera por diferencial de Z. Y vamos a sumarla. Entonces, si hacemos esas cuentas, vamos a tener X por diferencial de X más Y por diferencial de Y más Z por diferencial de Z, ¿verdad? Están aquí. Aquí podemos tomar factor común 1 sobre ρ, ¿verdad? Menos 1 sobre ρ como factor común ¿de quién? De derivada de P con respecto a X por diferencial de X más derivada de P con respecto a Y por diferencial de Y más derivada de P respecto a Z por diferencial de Z. Como P es una función de X, Y, Z, T, la suma de esas tres diferenciales, diferenciales parciales no es otra cosa que la diferencial total de P menos derivada de P con respecto a T, que era la variable que le faltaba, ¿verdad? Entonces, esta sería la suma de estas tres componentes. Y aquí tenemos derivada derivada total de B sub X con respecto a T por diferencial de X. Podemos conmutar, ¿verdad? Y podemos escribir diferencial de B sub X por diferencial de X sobre diferencial de T. Diferencial de B sub Y por diferencial de Y sobre diferencial de T. Diferencial de B sub Z por diferencial de Z sobre diferencial de T. Donde cada una de estas son las respectivas velocidades expresadas en el sistema euleriano que habíamos visto la clase pasada, ¿verdad? Entonces, en el segundo miembro vamos a tener B sub X por diferencial de B sub X, B sub Y por diferencial de B sub Y, B sub Z por diferencial de B sub Z. Cada una de las componentes de la velocidad por sus respectivas diferenciales. Esta que está aquí sería la forma de expresar o de presentar las ecuaciones de Euler como una ecuación única. En lugar de expresarla como tres ecuaciones, una ecuación única. Pasa a llamarse ecuación fundamental de la hidrodinámica de líquidos ideales, ¿no? Ecuación fundamental de la hidrodinámica de líquidos ideales. Esta sería una ecuación diferencial única. Esto que nosotros llamamos hidrodinámica fue desarrollada, ustedes podrán ver que aquí hemos hablado de las ecuaciones de Euler, que fue desarrollada en forma conjunta por estos dos señores, el propio Euler y este señor que se llamaba Daniel Bernoulli. Bueno, algunos le dicen Bernoulli, otros le dicen Bernoulli, como publicó casi todos sus trabajos en la Academia de Ciencias de París, bueno, en Europa le decían Bernoulli, por eso, como dicen los franceses, ¿no? Pero los americanos y los ingleses le dicen Bernoulli. Estos dos señores eran de origen suizo, de la misma ciudad, la ciudad de Basel o Basilea, ¿verdad? Que es, para que
Es una ciudad suiza, ¿verdad? Que es de donde es justamente este tenista Roger Federer, ¿no? Para que se den una idea geográfica. Y ambos en su momento fueron contratados por la zarina Catalina I de Rusia, y trabajaron en la Academia de Ciencias de San Petersburgo, lo que era la antigua y actual capital de Rusia, ¿no? En la época de los zares, ¿no? Eh, y ambos habían sido discípulos del padre de este señor que se llamaba Johann Bernoulli. Bueno, estos señores, entre ambos, digamos, obtuvieron todas estas ecuaciones de las cuales estamos hablando, y son considerados como los padres fundadores de la hidrodinámica moderna, ¿no? Hasta aquí lo que vimos fue hasta aquí vimos, uy, me quedó sin mouse. Aquí. Hasta aquí lo que vimos fue la contribución de este señor Euler. Y de aquí en más vamos a ver la contribución de este señor Bernoulli. ¿Qué es lo que hizo Bernoulli? Bueno, avanzó un poquito más sobre la ecuación de Euler, tratando de integrarla a lo largo de una línea de corriente. Fíjense que para deducir la ecuación de Euler que acabamos de ver, la última de las ecuaciones que acabamos de ver, habíamos considerado un elemento infinitesimal inmerso en un campo de flujo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si, como ese elemento se va moviendo a lo largo de una línea de corriente, definido a través de esta coordenada curvilínea S? ¿Qué pasa si consideramos un desplazamiento infinitesimal de este elementito de volumen desde esta posición indicada por este celestecito oscuro a esta posición indicada por este celestecito claro o cian? Bueno, en este desplazamiento podemos caracterizar este desplazamiento infinitesimal como diferencial de S, que va a ser un vector expresado de esta manera: diferencial de X por Y, más diferencial de Y por J, más diferencial de Z. Aquí hay un errorcito, ¿no? Aquí es Z. Diferencial de Z por K. Aquí, este es Z, ¿no? Ya lo voy a corregir antes de mandárselo a la presentación. Diferencial de Z por K. ¿eh? Es un vector definido de esta manera, y JK son los versores fundamentales. ¿Qué pasa si a la fuerza que está impulsando el movimiento de ese elementito la multiplicamos por ese desplazamiento? Fuerza por desplazamiento es trabajo mecánico, ¿verdad? Es un trabajo. Una fuerza por un desplazamiento es un trabajo. Es decir, aquí vuelve a estar este errorcito, ya lo corregimos. Teniendo en cuenta este vector desplazamiento, las ecuaciones de Euler estarían representando productos de fuerza por unidad de masa, como la que hemos visto hace un ratito, por desplazamiento, ¿verdad? Entonces sería algo así como una fuerza por un desplazamiento sobre una masa elemental. Que es un trabajo, una energía por unidad de masa. Y el segundo miembro de la ecuación diferencial, esta que está aquí, no es otra cosa que el producto de B por diferencial de B. ¿Por qué? Como B es un vector, B por diferencial de B, ¿verdad? Sería, B sería B sub X por Y, más B sub Y por J, más B sub Z por K. Mientras que diferencial de B sería diferencial de B sub X por Y, diferencial de B sub Y por J, diferencial de B sub Z por K. Si hacemos el producto escalar de esos dos vectores, de B por diferencial de B, vamos a tener que un vector de 3 componentes por un vector de 3 componentes. Cuando hagamos el producto escalar es módulo
por el coseno del ángulo que forman esos dos vectorcitos, ¿verdad? Los únicos elementos no nulos que quedan son los homólogos, porque cuando multiplicamos b sub x por diferencial de b sub y, sería el módulo de b sub x por el módulo de diferencial de b sub y por el coseno del ángulo que forman x y y, o sea, y j, ¿verdad? Y el coseno de 90 es 0. O sea que todos los productos cruzados, los 6 productos cruzados, son nulos. Nos quedan únicamente las componentes homólogas. O sea, nos quedan... O sea, la suma de estas tres cosas no es otra cosa que b por diferencial de b, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Y en el caso de que el flujo fuera permanente, la derivada respecto al tiempo se anula. O sea que este término sustractivo que está aquí se anula. Y la ecuación nos queda x por diferencial de x más y por diferencial de y más z por diferencial de z menos diferencial de p sobre ρ igual a b por diferencial de b. Fíjense ustedes que aquí ya tenemos una única ecuación diferencial que es una EDO, como se llama habitualmente, que es una ecuación diferencial ordinaria. Ya no tenemos más derivadas parciales, son todas derivadas totales, por lo tanto tenemos una ecuación diferencial ordinaria, una EDO, ¿verdad? Y que se puede simplificar aún más. O sea, Bernoulli lo que hizo fue considerar que, bueno, sobre la superficie de la Tierra, el campo que nos interesa es el campo gravitatorio terrestre. En ese caso, las fuerzas de masa valen 0 las horizontales y únicamente nos queda la vertical, que es igual a menos g. Entonces, reemplazando en esta ecuación, nos va a quedar menos g por diferencial de z menos diferencial de p sobre ρ igual a b por diferencial de b. O si ustedes quieren, agrupando todo en un solo término, en un solo miembro, en el primer miembro, g por diferencial de z más diferencial de p sobre ρ más b por diferencial de b igual a 0. Nos queda ahora una EDO homogénea, ¿verdad? Una ecuación diferencial homogénea de variables separadas que tiene una integración inmediata, ¿verdad? Una ecuación diferencial que tiene una integración inmediata. Entonces, lo que podemos hacer todavía para ponerlo un poquito más elegante es dividimos miembro a miembro entre la aceleración de la gravedad, que se puede considerar aproximadamente constante, sobre la superficie de la Tierra, en ese caso, como teníamos que cada uno de estos términos era una fuerza por unidad de masa, al dividir entre G, masa por gravedad es peso del fluido, ¿verdad? Entonces vamos a tener energías por unidad de peso. Y si integramos, tenemos, al dividir entre G, integral de diferencial de Z es Z, ¿verdad? Al dividir entre G aquí tenemos ρ por G, es gamma, es 1 sobre gamma por la integral de diferencial de P, P sobre gamma. Y aquí tenemos 1 sobre G por la integral de B por diferencial de B es B cuadrado sobre 2, ¿verdad? Entonces nos queda B cuadrado sobre 2G. Igual a H, donde H va a ser una constante de integración porque hemos hecho una integración indefinida. Esta ecuación tan sencillita que aparece aquí, Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G igual a H, se denomina ecuación de Bernoulli y es el resultado de la integración de la ecuación de Euler a lo largo de una línea de corriente para un fluido invícido. La ecuación de Euler a lo largo de una línea de corriente para un fluido invícido. Entonces, esta ecuación representa, es muy importante, es una de las ecuaciones más importantes de la dinámica de fluidos, porque expresa ya una manera de representar la conservación de la energía a lo largo de la línea de corriente. ¿Qué quiere decir? Que a medida que la partícula de volumen diferencial de B se va moviendo a lo largo de esta línea de corriente,
la energía total de la cual está animada esa partícula se conserva. ¿Por qué? Porque el líquido es invísido, no tiene viscosidad, entonces no hay fricción. La partícula se va moviendo y va conservando su energía. Entonces esto se puede representar en una forma gráfica de esta manera. Esta sería la línea de corriente, ¿verdad? Esta azulita. Y si consideramos que la partícula se va moviendo a lo largo de esa línea de corriente, fíjense ustedes que en este punto A tendremos que la energía total es esta. ¿Por qué? Porque dimensionalmente cada uno de estos términos son alturas. Z es la coordenada vertical, P sobre gamma es una altura, porque recuerden ustedes la ley hidrostática, P es igual a gamma por H, ¿verdad? O sea, es una altura H. Y B cuadrado sobre 2G sería una forma de energía cinética por unidad de peso del fluido. Entonces, tanto en el punto A como en el punto B como en el punto C, la energía total se conserva. En hidráulica y mecánica de fluidos, a esa energía total por unidad de peso, que sería esta línea de trazo y punto negra gruesa, se le llama línea de carga total. ¿Por qué? Porque a la energía por unidad de peso se le llama carga. Se le llama carga. Y a esta línea de trazos roja, que va uniendo los extremos de las cotas de presión, se le llama línea piezométrica. Piezos, en griego, significa presión, digamos, línea que va midiendo las alturas de presión. Esta sería una manera de representar o de interpretar gráficamente la ecuación de Bernoulli, que sería la ecuación de conservación de la energía a lo largo de una línea de corriente. ¿Qué pasa si consideramos un tubo de corriente? Si consideramos un tubo de corriente, de igual manera que como hemos visto la ecuación de continuidad, podemos analizar qué pasa con un elementito de fluido de forma cilíndrica. Aquí tenemos el tubo de corriente, ¿verdad? Un elemento infinitesimal, y este elementito fluido de forma cilíndrica. Entonces, si este elementito consideramos que tiene una masa infinitesimal diferencial de m, podemos encontrar la ecuación de Euler en su versión unidimensional. Recién la hemos visto en su versión tridimensional. En su versión unidimensional. Y ahora vamos a dejar momentáneamente de lado los líquidos ideales y vamos a considerar un líquido real. En este caso, un líquido real es un líquido que tiene una viscosidad. Vale decir que si vemos un detalle de este elementito cilíndrico aquí, estamos viéndolo detalladamente, y que se está moviendo este líquido de este punto 1 a este punto 2 a lo largo de esta línea de corriente que tiene esta coordenada curvilínea característica S. Si ese elementito tiene una longitud, el cilindrito diferencial de S, vamos a tener que las fuerzas actuantes van a ser, por un lado, el peso de ese elementito, diferencial de F sub G, que está aplicado aquí en su centro de gravedad. Por otro lado, las dos fuerzas de superficie que actúan en las bases de este elementito, que va a ser la presión en este punto por el área en la que actúa, diferencial de A, y la presión en este punto, que va a ser la presión más lo que ha variado la presión en esta longitud, P más diferencial de P por diferencial de A. Y como tenemos viscosidad, este elementito, a medida que se va moviendo este cilindrito dentro del tubo de corriente, va friccionando en toda su superficie lateral con los filetes líquidos vecinos, ¿verdad? Y por lo tanto se desarrolla aquí una resistencia al movimiento expresada a través de estos esfuerzos de corte, F sub tau. Entonces vamos a considerar que en su movimiento a lo largo del diferencial de S, hay una diferencia de cotas entre las bases del elementito diferencial de Z. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho antes para el cubito, ahora para el cilindrito Le aplicamos la ley fundamental de la dinámica de Newton.
en forma vectorial, por supuesto. Sumatoria de las fuerzas actuantes a lo largo de la dirección S igual a la masa por la aceleración de este elementito. Entonces, las fuerzas actuantes van a ser la fuerza de gravedad, peso específico por el volumen, gamma por el volumen del elementito, que es base por altura, ¿verdad? Área de la base por la altura, diferencial de A por diferencial de S, que sería el volumen del cilindro. Las fuerzas debidas a la fricción, debidas a la viscosidad, van a ser la tensión de corte viscosa, tensión de cizallamiento, tensión tangencial tau, que está actuando aquí, por el área en la que está actuando. El área es la superficie de la generatriz de ese cilindrito, que es el perímetro diferencial de P por la altura diferencial de S, donde P es el perímetro de este elementito, que es, en este caso, el perímetro de una circunferencia, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar hasta otra página. Replicamos este mismo esquemita que teníamos aquí para recordarlo. Vamos a suponer que la dirección predominante del flujo en este elementito forma con la horizontal un ángulo teta, ¿no? Forma con la horizontal este ángulo teta. Recordamos que estamos aplicando sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces tenemos las fuerzas debidas a la presión, la fuerza debida al peso y la fuerza debida al corte o a la viscosidad, igual a la masa por la aceleración. Masa, densidad por volumen, la aceleración, diferencial de B sobre diferencial de T. Entonces desarrollamos lo que tenemos aquí dentro del corchete, lo que nos da como resultado esta expresión, ¿verdad? P por diferencial de A se cancela con P por diferencial de A aquí, entonces nos queda únicamente menos diferencial de P por diferencial de A. Este sería el resultado de esta operación. Bueno, esto es lo mismo, lo replicamos aquí, esto es lo mismo, lo replicamos aquí. Y aquí tenemos que diferencial de S por diferencial de B sobre diferencial de T es lo mismo que B por diferencial de B. ¿Por qué? Porque diferencial de S sobre diferencial de T es la velocidad. Entonces nos queda B diferencial de B. Si tomamos esta expresión que está aquí y dividimos miembro a miembro entre el peso del elementito, que sería el peso específico por su volumen, sabiendo que el seno del ángulo teta es, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Va a ser, considerando este triángulo rectángulo, ¿verdad? Diferencial de Z sobre diferencial de S. Entonces reemplazamos en la ecuación esta y tenemos menos diferencial de P sobre gamma diferencial de S, menos diferencial de Z sobre diferencial de S, menos tau sobre gamma por R, donde R que está aquí, R que está aquí, es un concepto que introducimos en este momento y lo vamos a usar por el resto del curso, que se llama radio hidráulico, que es el cociente entre el área y el perímetro mojado de ese elementito, ¿verdad? Entre el área, esta que está aquí, diferencial de A, y su perímetro, que sería diferencial de P. Entonces se llama radio hidráulico. Entonces tenemos esta nueva ecuación diferencial que de nuevo es una EDO, ¿verdad? Una ecuación diferencial ordinaria. O sea que todas las diferenciales que intervienen son diferenciales totales. No tenemos ni diferenciales ni derivadas parciales, ¿verdad? Esta cantidad que aparece aquí, tau sobre gamma por R, está representando el trabajo mecánico desarrollado por las fuerzas de corte. Es decir, el trabajo mecánico desarrollado por
los procesos friccionales que se oponen al movimiento de ese elementito y que generalmente en un sistema fluido dinámico se disipan en forma de calor, porque es un proceso friccional que se desarrolla ahí, ¿verdad? Y por lo tanto se llama a esto pérdida de carga por unidad de longitud debido a la fricción. Y lo vamos a representar a este valor como si fuera una pérdida de una altura de carga, porque es una energía que se disipa en forma de calor por unidad de longitud. Entonces, multiplicando por diferencial de S, la ecuación anterior, esa E2, se puede escribir de esta manera, y si lo integramos a esta ecuación, eso ya es una ecuación de variables separadas, la podemos integrar a lo largo del tubo de corriente entre los puntos 1 y 2, entonces vamos a tener que esta sería la integral, si este punto está a una altura Z1 y esta está a una altura Z2, entre Z1 y Z2, si la presión aquí es P sub 1 y aquí es P sub 2, entre las presiones P sub 1 y P sub 2 de diferencial de P sobre gamma, y si la velocidad aquí es V sub 1 y aquí es V sub 2, a la integral esta va entre las velocidades. Y entre los puntos 1 y 2 directamente a la pérdida de carga esta, hacemos la resolución algebraica y nos queda finalmente esta expresión, que sería una forma de representar la ecuación de Bernoulli para un flujo unidimensional a lo largo de un tubo de corriente en el caso de líquidos reales o líquidos viscosos, donde nos dice que Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G en este punto es igual a Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G en este punto, más la pérdida de carga o pérdida de energía por unidad de peso experimentada por el fluido en moverse desde aquí hasta aquí como consecuencia de la presencia de las fuerzas friccionales que son debidas a la viscosidad. Esta que está aquí se llama ecuación de Bernoulli para un tubo de corriente en el caso de líquidos reales. Entonces tenemos la ecuación de Bernoulli para flujo tridimensional en el caso de líquidos ideales, la ecuación de Bernoulli para un tubo de corriente en el caso de líquidos reales. Vamos ahora a ver el caso más sencillo de todos de la ecuación de Bernoulli, que sería un tubo de corriente y líquidos ideales. Esta es una demostración que se puede obtener muy fácilmente de cualquier libro de física. En particular, yo la he extractado de el libro de Física 1 de Searls-Szymanski, ¿no? Searls y Szymanski, que considera un tubo de corriente de un líquido idealizado, carente de viscosidad, en el cual, bueno, aquí tenemos una presión, en esta sección 1, tenemos una presión P1 por A1, y en esta sección 2 tenemos, tenemos una presión P1 aquí y una presión P2 aquí, por lo tanto las fuerzas debidas a la presión aquí van a ser P1 por A1 y aquí P2 por A2. Y obviamente, esas fuerzas van a desarrollar un trabajo mecánico, ¿verdad? Entonces, vamos a adoptar una convención para definir los signos. Vamos a considerar que el trabajo es positivo cuando el trabajo de las fuerzas se da a favor de la entrada del fluido, o sea, en la sección 1. ¿Por qué? Porque el vector de desplazamiento que vamos a considerar aquí tiene el mismo sentido que este vector fuerza. Entonces, en ese caso, el trabajo aquí, que lo vamos a simbolizar con la letra W, en la sección 1 va a ser mayor que 0. Mientras que el trabajo de las fuerzas en contra de la salida del fluido, que es lo que se da aquí en la sección 2, va a ser negativo, ¿verdad? Entonces el trabajo aquí va a ser W2 menor a 0. ¿En qué consiste esto? Bueno, en hacer desarrollar a las fuerzas un trabajo mecánico, ¿verdad? Teniendo en cuenta estos desplazamientos delta ds sub 1, delta ds sub 2. Cuando hacemos desarrollar ese desplazamiento infinitesimal,
vamos a llamar Z1 y Z2 a la altura de posición respecto a un plano de referencia, ¿verdad? A la cota de cada uno de estos cilindritos imaginarios infinitesimales de fluido que se desplazan para realizar ese trabajo. Entonces, lo que hacemos es plantear la ecuación de conservación de la energía. ¿Qué nos dice la ecuación de conservación de la energía? Que la variación de energía potencial más la variación de energía cinética se debe compensar con el trabajo mecánico neto desarrollado por las fuerzas, ¿verdad? Bueno, esto sería variación de energía potencial más variación de energía cinética igual a variación de trabajo neto. O bien, la energía potencial en 2 menos la energía potencial en 1, que serían estos dos cilindritos de fluido desplazado, ¿verdad? Más la energía cinética en 2 menos la energía cinética en 1, igual, por la convención de signos que habíamos adoptado, W1 menos W2. Y si desarrollamos esta expresión, vamos a tener la energía potencial es mgz, ¿verdad? M2gz2 menos M1gz1. Mgz es la energía potencial, esta es la variación de energía potencial. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a tener un medio de M2 por V sub 1 al cuadrado menos un medio de M1 por V sub 1 al cuadrado. Y el trabajo desarrollado por las fuerzas de presión va a ser E1 por A1 por delta de S1, ¿verdad? Y P2 por A2 por delta de S2 cambiado de signo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Entonces, la ecuación de continuidad indica que esas masas de fluido desplazadas se tienen que conservar, ¿verdad? O sea que en la unidad de tiempo, si le tomamos una fotografía en un instante dado y una fotografía en un instante infinitesimalmente posterior, los volúmenes desplazados, al ser la masa constante, tienen que ser iguales, ¿verdad? Y esos son iguales a ¿qué? A ρ por Q por delta de T, donde Q es el caudal. Y también se cumple esta relación de que M1 es igual a esto, M2 es igual a esto, B1 es igual a desplazamiento sobre tiempo, B2 es igual a desplazamiento sobre tiempo en cada uno de los segmentos 1 y 2, ¿verdad? En virtud de la ecuación de continuidad, Q es igual a 1 por B1 es igual a 1 por delta S1 sobre delta T, y es igual a 2 por B2 es igual a 2 por delta de S2 sobre delta T, y Q es el caudal, ¿verdad? Y el peso de fluido desplazado será gamma por el volumen, ¿verdad? Gamma es ρ por G y el volumen es Q por delta de T. Si dividimos miembro a miembro entre esta cantidad, nos queda esta expresión que está aquí. Z1 más P1 sobre gamma más B sub 1 al cuadrado sobre 2G. O sea, esta ecuación que está aquí se me transforma en esta que está aquí recuadrada en celeste. Z1 más P1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2G igual a Z2 más P2 sobre gamma más B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Esta sería la ecuación de Bernoulli para un líquido ideal en un tubo de corriente. O sea que en esta hojita con estos dos esquemitas, sencillamente hemos demostrado en forma tecnológica, considerando las hipótesis y argumentos que habíamos estudiado en Física 1, que una forma de expresar la ecuación de conservación de la energía nos lleva a la ecuación de Bernoulli. Y anteriormente, ¿cómo la habíamos encontrado la ecuación de Bernoulli? Integrando la ecuación de Euler a lo largo de una línea de corriente para flujo tridimensional, o también integrando la ecuación de Euler para un tubo de corriente para flujo unidimensional. O sea que estamos en una convergencia de todos los mundos posibles, considerando los principios generales de la física. Principio de conservación de la masa nos lleva a la ecuación de continuidad. Principio de conservación de la cantidad de movimiento nos lleva a la ecuación dinámica. Principio de conservación o ecuaciones de Euler. Principio de conservación de la energía nos lleva a la ecuación de Bernoulli.
Entonces tenemos un primer conjunto de ecuaciones fundamentales de la dinámica de fluidos expresadas a partir de un desarrollo basado en los principios generales de la física. Hasta aquí lo que hace a los fluidos ideales. Aquí a lo que hace a los fluidos ideales. Vamos a ver la manera de expresar la ecuación de cantidad de movimiento ahora para un tubo de corriente. Recordemos ustedes que la ecuación de cantidad de movimiento se puede escribir de esta manera, ¿verdad? El impulso generado por las fuerzas Fx en una dirección cualquiera, por ejemplo, la dirección X o la magnitud vectorial, ¿no? El impulso es igual al cambio de cantidad de movimiento, es decir, la variación del producto de la masa por la velocidad en esa dirección. O la forma que más conocemos, la ley de Newton, ¿verdad? Que Fx es igual a masa por la derivada de velocidad respecto al tiempo, masa por aceleración. Si consideramos que diferencial de Fx en un tubo de corriente es la fuerza infinitesimal que actúa sobre un elemento incremental del filamento de flujo, este cilindrito celestito, entonces, si hacemos el producto de diferencial de Fx por diferencial de t, tenemos esto que está aquí, que sería la diferencial de esto que está aquí, ¿verdad? Rho por b por diferencial de a por diferencial de x, diferencial de s referido a la dirección x. X va a ser la dirección horizontal en un sistema de coordenadas cartesianas x y z, ¿no? Y S es una coordenada curvilínea que sigue la dirección predominante del tubo de corriente. Entonces, para cada una de las, para flujo permanente y densidad constante, este miembro que está aquí puede escribirse de la siguiente manera. Rho, por conveniencia, ¿no? Por diferencial de S, por diferencial de A, por la derivada de B sub X respecto a S y por diferencial de S. O si ustedes quieren, Rho por diferencial de S por diferencial de A por la derivada de B sub X respecto a S por diferencial de S, que va a ser el producto de B por diferencial de T. O si ustedes quieren, como B por diferencial de A es diferencial de Q, va a ser Rho por la derivada de B sub X respecto de S por diferencial de S, diferencial de Q, diferencial de T. Esta es una manera de escribir esa cantidad. Para la unidad de tiempo, va a ser diferencial de Fx, Rho, por derivada de B sub X respecto a S, por diferencial de S, diferencial de Q. Y dado que diferencial de Q es constante a lo largo de todo el filamento la integración de esta ecuación entre los puntos 1 y 2 nos lleva a esta expresión, que sería la fuerza para todo el filamento, integrada, Rho por B sub X en la sección 2, menos B sub X en la sección 1 por diferencial de Q. Fíjese que el primer miembro es el impulso por unidad de tiempo de todas las fuerzas que actúan sobre el filamento en la dirección X, mientras que el segundo miembro representa la tasa de cambio de la cantidad de movimiento, ¿verdad? Y si lo integramos con respecto a todo el caudal que escurre a través de todo el tubo de corriente, vamos a tener que la integración de todo esto a lo largo de todo el caudal va a ser la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre todo el tubo de corriente igual a Rho por la integral de B sub x2 menos B sub x1 por diferencial de Q. Esta que está aquí es una de las formas de expresar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento para un tubo de corriente. Y establece que en forma, digamos, compacta, esta expresión se puede escribir de esta manera, como la conocemos de la física, ¿verdad? Variación con respecto al tiempo de masa por velocidad igual a sumatoria de fuerzas. La clase que viene vamos a ver el desarrollo de lo que
es el teorema de transporte de Reynolds, que nos lleva a esta expresión. Por el momento no vamos a hablar de la demostración, que la vamos a ver la clase que viene, pero vamos a considerarlo como válida. Esta sería la expresión del teorema de transporte de Reynolds, aplicado a un volumen de control finito de forma cualquiera. Si reemplazamos n, que es esta cantidad que está aquí, que es una cantidad cualquiera, que puede ser masa, puede ser energía, puede ser cantidad de movimiento, si lo reemplazamos por la cantidad de movimiento, es decir, el producto de la masa, que es un escalar, por la velocidad, que es un vector, esta cantidad eta que aparece aquí dentro del argumento de esta integral va a ser igual a b. Entonces, el teorema de Reynolds nos queda de esta forma, y para el caso de flujo permanente y uniforme en un tubo de corriente, que sería en este caso, finalmente nos dice que la sumatoria de las fuerzas, que es la variación de la cantidad de movimiento, termina siendo igual al producto de la densidad por el caudal por la diferencia de los vectores velocidad en cada una de las secciones extremas. Este es un resultado muy importante en la aplicación de problemas prácticos, como por ejemplo calcular el esfuerzo desarrollado por el fluido en una tubería que presenta un cambio de dirección o un cambio en la sección transversal del flujo. Ahí se desarrollan fuerzas dinámicas que se pueden resolver con esta ecuación. Como les digo, lo voy a dejar planteado aquí. La clase que viene vamos a ver el teorema del transporte de Reynolds, que nos va a llevar a demostrar esta expresión, y vamos a ver las ecuaciones completas del movimiento para líquidos reales, que son las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces, por ahora dejamos planteado la demostración del teorema de cantidad de movimiento en esta última ecuación, que se puede demostrar a partir del teorema de Reynolds, que vamos a ver la clase que viene. Perdón, bueno, aquí lo que les decía es que mediante una aplicación de este teorema se pueden resolver las fuerzas desarrolladas por ejemplo, en una tubería ante un cambio de dirección y en un cambio de el alineamiento de la misma y un cambio de la sección transversal, teniendo en cuenta, bueno, la distribución de velocidades, la distribución de presiones en cada uno de los extremos y las fuerzas friccionales que se pueden desarrollar en el interior del tubo, que se pueden obedecer a distribuciones longitudinales de forma cualquiera. Conociendo estas distribuciones se puede producir o se puede generar la integración, y las fuerzas se resuelven aplicando la ecuación de cantidad de movimiento según las direcciones que nos interesan, X y Y, descomponiendo vectorialmente, porque son todas cantidades vectoriales, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos con esta clase introductoria de la dinámica de los fluidos, ¿eh? No sé si tienen alguna alguna duda, algún comentario, esto. Son ecuaciones medio ásperas en primera instancia, porque son ecuaciones diferenciales, pero que se elaboran a partir de consideraciones sencillas en cuanto a las fuerzas actuantes, ¿no? Yo le voy a pasar estas diapositivas, y le voy a pasar también unos apuntecitos desarrollados para que las tengan, y cuando hagan el práctico ahí van a encontrar justamente la manera de aplicarlas en forma práctica, ¿no? Por eso ahora van a tener para hacer continuidad, para hacer ecuación dinámica, para hacer cantidad de movimiento y para hacer conservación de la energía o ecuación de Bernoulli. La clase que viene vemos lo mismo para líquidos reales. ¿Alguna duda, algún comentario, chicos? No, ninguno, se ha entendido bien, clarito. Sí, discúlpeme que haya ido medio rapidito. Generalmente esta clase la doy en 2 horas, ahora le he dado un poquito menos.
pero les quería llegar hasta este punto y como siempre les mando la presentación y le mando, una vez que me lo devuelva Google, el enlace con el video para subirlo en YouTube. Así que cualquier duda nos manejamos por el grupo de WhatsApp. Bien, hijo. Bien, bien. ¿Estamos? Profe, yo le quiero preguntar una cosa. Sí, cómo no, cómo no. Sí. Con respecto a los trabajos prácticos unidos, que se me venció el plazo para presentarlos, digamos, por lo que me incorporé tarde, digamos, a la cursada, ¿cómo puedo hacer, digamos? No, 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 hacerlo lo mismo, hacerlo lo mismo. ¿Y por dónde los presento? ¿Por la plataforma? Sí, si no te lo dejas subir a la plataforma, mandáselo a Juan Cruz con copia a mí y a la ingeniera Pilar, por mail. No, profe, está bien. Si no, si, intentarlo por la plataforma, si no te lo dejas subir por ahí por el CUB, lo mandas por email y le mandas a Juan Cruz con copia a mí. Pero no te dejes estar, hazlo cuanto puedas. ¿Eh? No, sí los tengo hechos, nada más que los tengo que pasar limpio y quería preguntarle eso, nada más. Bueno, avísale a Juan Cruz que has hablado conmigo, y que lo vas a presentar, porque el CUB tiene una, a mí realmente no me gusta mucho, pero bueno, es lo que está establecido por norma. Tiene unos deadlines que son como que fechas que el profesor del jefe de trabajo práctico le va asignando a cada asignación, ¿verdad? Cada tarea. Puede que haya vencido y cuando lo quieras subir te diga imposible de subir. Puede que te ocurra eso. Si te llega a pasar eso, mándalo por mail y avisa por mail también o a través del grupo que ya lo has mandado. ¿Mm? Pero decirle a Juan Cruz que has hablado conmigo y que yo te he dicho que lo hagas de esa manera. ¿Eh? Bueno, ingeniero. Si tienes algún problema, me avisas, pero no debería haber problemas. ¿Mm? Bien. Estamos entonces en contacto a través de WhatsApp y esta semana harían la parte práctica y la clase que viene conmigo vemos ecuaciones de Navier-Stokes y teorema del transporte de Reynolds, que sería lo que nos faltaría para completar hidrodinámica, y ahí ya pasamos a las aplicaciones más importantes, que sería flujo en tuberías, fuerzas sobre cuerpos sumergidos, etc. ¿Mm? Quedamos así entonces. Bueno, profe. Muy bien, estamos en contacto. Nos vemos. Hasta Listo, luego. Inge. Hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias. profe. Cuídese. Chao, chao.